Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear un sistema de ventas utilizando AS.NET Core MVC, donde nuestra aplicación ya cuenta con la siguiente interfaz que vamos a utilizar para poder registrar usuarios, pero necesitamos almacenar esta información que nosotros ingresemos en este formulario en una base de datos. Y ya en este momento nosotros ya contamos con el servidor que vamos a utilizar para poder crear esa base de datos y almacenar toda la información respecto a esta aplicación que nosotros estamos desarrollando. Ahora, lo que prosigue es crear esa base de datos en el servidor de SQL Server. Y esto lo haremos desde el Visual Studio. Pasemos a nuestro Visual Studio. Podemos hacerlo desde la IDE de SQL Studio o también aquí en nuestro Visual Studio. Pero yo lo haré desde el Visual Studio y voy a pasar al explorador de objetos de SQL Server para buscar mi servidor. Bien, tengo el siguiente servidor. Bien, tenemos la carpeta base de datos que vamos a utilizar para poder crear nuestra base de datos. Pero yo voy a utilizar el siguiente nombre del proyecto para poder crear la base de datos. Ustedes pueden proporcionarle cualquier nombre que ustedes deseen a su base de datos. Voy a seleccionar la carpeta, clic derecho, agregar nueva base de datos y yo voy a colocarle a la base de datos el siguiente nombre. Bien, de esta forma ya tengo la base de datos. Ahora, para poder conectarnos a esa base de datos tenemos que pasar a nuestro proyecto y buscar un archivo. Justamente tenemos el siguiente archivo de tipo JSON, archivo que vamos a utilizar para poder crear la cadena de conexión a nuestro servidor de base de datos. Justamente este archivo contiene ya una cadena de conexión, pero al servidor local por defecto. Pero nosotros vamos a conectarnos a nuestro servidor. Voy a comentar este elemento y nuevamente voy a colocar el elemento para poder crear la conexión, donde yo he colocado nuevamente el siguiente texto para poder crear este atributo. Luego le vamos a asignar la siguiente cadena de texto, donde yo voy a colocar data, voy a colocar la siguiente palabra source. Luego vamos a asignarle el nombre de nuestro servidor de base de datos. Podemos obtener el nombre del servidor. Justamente aquí pueden observar el nombre del servidor, o también pueden hacerlo desde el SQL Studio, donde tenemos la siguiente ventana que contiene el nombre del servidor. Pueden copiar el nombre del servidor y pegarlo justamente aquí o asignárselo a la siguiente palabra. Luego vamos a colocar punto y coma inicial, vamos a colocar la palabra catálogo y le vamos a asignar el nombre de nuestra base de datos, que en esta ocasión yo le he colocado el nombre del proyecto. Voy a copiarlo y se lo voy a proporcionar. Luego vamos a colocar los siguientes elementos para poder conectarnos a nuestro servidor, ya que yo estoy utilizando la autenticación de Windows y esto significa que esta cadena de conexión solo es para poder conectarse al servidor si se está utilizando la autenticación de Windows para poder iniciar sesión en el servidor de SQL Server. Si están utilizando un usuario y una contraseña para poder iniciar sesión en el servidor, tendrán que proporcionarle esos datos a esta cadena de conexión, que prácticamente sería lo siguiente. Donde van a colocar user y le van a proporcionar el nombre del usuario que están utilizando. Luego van a colocar password y van a colocar la contraseña que están utilizando para poder iniciar sesión en el servidor. Pero como yo estoy utilizando la autenticación de Windows, por lo tanto voy a utilizar la siguiente cadena de conexión. Bien, de esta forma ya tenemos la cadena de conexión para poder conectarnos al servidor de SQL Server. Pero ahora, ¿dónde la aplicación está obteniendo esta cadena de conexión? Pueden observar el nombre de este atributo, que es el nombre de la cadena de conexión. Si nosotros pasamos a la clase Start del proyecto, busquemos el método configurar servicio, pueden observar que se está creando un servicio.
Ahora se está colocando el siguiente objeto de la siguiente interface para poder crear nuestro servicio. Se va a llamar al siguiente método, que es un método genérico, y se le va a pasar la siguiente clase. Clase que se va a utilizar para poder vincular nuestra base de datos que tenemos en el servidor con la siguiente clase. Y esto significa que utilizando esta clase nosotros tendremos acceso a esa base de datos y a todas las tablas que contenga la base de datos. Luego a este método le vamos a crear un parámetro para poder crear opciones y poder crear una opción. Y luego con el siguiente parámetro vamos a llamar al siguiente método para poder crear la conexión al servidor de SQL Server. Por este motivo este método contiene el siguiente nombre y este método como parámetro recibe la cadena de conexión. Y para poder obtener la cadena de conexión se ha colocado la siguiente propiedad para poder llamar al siguiente método que vamos a utilizar para poder obtener la cadena de conexión del siguiente elemento que tenemos en el archivo de tipo JSON. Bien, de esta forma estamos obteniendo la cadena de conexión justamente aquí en este servicio para poder conectarnos al servidor de SQL Server. Ahora lo que prosigue es crear una migración y crear unas tablas por defecto en la base de datos que nosotros hemos creado. Y las tablas por defecto que se van a crear son las siguientes que tenemos en la carpeta principal llamada Data. Pueden observar que tenemos justamente aquí la siguiente clase que nosotros estamos llamando justamente aquí. Tenemos la carpeta Migración que contiene la siguiente clase. Clase que contiene las esquemas de las tablas por defecto que se van a crear cuando nosotros realicemos nuestra migración. Pueden observar los esquemas de las siguientes tablas, las columnas que se van a crear y el tipo de datos que va a almacenar cada columna. Bien, y lo que prosigue es realizar esta migración. Vamos a pasar a herramientas, administrador de paquetes, consola, y para poder crear la migración vamos a colocar justamente aquí en la terminal un comando. Vamos a colocar la palabra agregar pero en inglés. Luego vamos a colocar guión y vamos a colocar migración también en inglés. Vamos a separar y vamos a colocar el nombre que va a contener la migración. Yo voy a colocar migración 1. Pueden observar el siguiente comando. Hay que revisarlo cuidadosamente si está bien escrito. Si está mal escrito, claramente no podremos crear la migración, pero no hay problema, podemos nuevamente escribir el comando y ejecutarlo. Ahora voy a presionar Enter. Muy bien, como pueden observar se ha creado la siguiente clase con el nombre de la migración, migración 1. Estos métodos están totalmente vacíos porque las tablas que se van a crear están justamente en la siguiente clase y dentro de los siguientes métodos, que prácticamente son los mismos métodos. Pasemos nuevamente a la consola. Ahora, si por alguna razón sucede algo y tenemos que eliminar la migración, porque se puede eliminar la migración, tenemos el siguiente comando. Aquí nos sugiere que podemos utilizar el siguiente comando para poder eliminar la migración. Y si eliminamos la migración, se va a eliminar la siguiente clase que se ha creado. Bien, ahora tenemos que actualizar la base de datos con esta información de estas tablas que se van a crear. Y para esto vamos a colocar otro comando. Update, vamos a colocar después database. También hay que revisar cuidadosamente el comando si está bien escrito. Update-database. Bien, ahora voy a presionar Enter. Muy bien, como pueden observar por consola me muestra el siguiente dato. Esto significa que la migración se ha efectuado satisfactoriamente. Ahora pasemos al explorador de objetos de SQL Server. Tengo la siguiente base de datos.
tablas. Muy bien, genial. Como pueden observar, tenemos las siguientes tablas por defecto que va a contener ahora nuestra aplicación web. En su servidor de base de datos tenemos las siguientes tablas que vamos a utilizar para poder gestionar toda la información respecto a los usuarios que nosotros registremos en nuestro sitio web o en nuestra aplicación que nosotros estamos desarrollando. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema de venta que estamos desarrollando utilizando AS.NET Core MVC. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.